Uno de los programas más polémicos que tuvimos en los últimos tiempos y realmente nunca lo hacemos, nunca agradecemos las repercusiones en las redes sociales, en otros programas que tomaron ese material. Realmente lo que fue la visita en su momento de Leopoldo Moró, hace un par de semanas nada más aquí, claro, venía de ese gran acto en Parque Norte con la presidenta, fue realmente, ¿cómo decirlo?, de alguna manera una puesta en escena, una presentación política muy fuerte. Porque Leopoldo Moró es un histórico del radicalismo, porque la presidenta tiene una impronta natural que nadie la puede negar, y ver los dos en el mismo escenario era fuerte. Un impacto de todo tipo. Digo, creo que fue uno de los programas que generó más críticas y más elogios hacia una misma figura. Esto genera cuando se produce un movimiento político. Por eso queríamos convocar a un dirigente de ese mismo sector, que es Andrés Montore. ¿Cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Y me parecía interesante, digo, porque Leopoldo es una figura en sí misma, es una figura política, es un tipo, nos peleamos, nos amigamos, pero él tiene un desarrollo importante en la historia política del radicalismo. Vos también, pero vos sos un tipo joven. Digo, ¿qué es lo que te llevó a vos a no solamente aceptar este acuerdo, o ya plasmado hasta con un hombre que va a ser, quizás si los votos lo acompañan, vicejefe de gobierno, porque nos enteramos de esta novedad hoy, ¿no? Bueno, gracias por lo de joven primero, pero mirá, básicamente mi posición, como vos decías, después de muchos años de transitar mi militancia dentro de la Unión Cívica Radical, es que considero que el movimiento nacional alfonsinista y la corriente del radicalismo popular que nosotros creamos, formamos, impulsamos bajo el liderazgo de Leopoldo, representan los verdaderos ideales del radicalismo. Es decir, ante la situación que se vislumbró ya desde el año pasado y que se concretó con la convención de Gualeguaychú, la alianza de los sectores, digamos, del oficialismo partidario con el macrismo, nosotros consideramos que esto es una situación que genera un punto de inflexión en el cual tenemos que trabajar para buscar al verdadero radicalismo, que no es ese. Es decir, pensar en una alianza entre el radicalismo y el macrismo es prácticamente algo antinatural. Está bien, a ver, si yo te tengo que ser honesto, si escucho mucha gente del radicalismo también con mucha historia, con mucho peso, también se le hubiese cruzado jamás por la cabeza que va a haber una alianza con el kirchnerismo. ¿Pero por qué no? Porque el kirchnerismo y el radicalismo constituyen actores del campo popular. Y nosotros lo que hemos planteado claramente es la integración de los sectores del campo popular en Argentina en un momento clave para la Argentina. Este 2015, Eduardo, tiene, además del cronograma electoral que estamos desarrollando, dos cuestiones que son centrales y esenciales. Se debate un modelo de país en términos culturales y en términos económicos. Y el radicalismo tiene que estar donde debe estar en función de su historia, de sus intereses, de sus ideales, de su trayectoria y mucho más del radicalismo alfonsinista. Es decir, las ideas fuerza que motivan el desarrollo histórico de la Unión Cívica Radical son las del campo popular en la Argentina. Eso no admite discusión. Y el campo popular en la Argentina, está cerca de lo que es el kirchnerismo. O el Frente para la Victoria, que como dijo muy bien la presidenta en referencia a lo que vos hacías mención del acto de Parque Norte, no es un movimiento integrado solamente por peronistas, es un movimiento amplio. Entonces creo que la búsqueda de coincidencias en lo que es los sectores del campo popular es un motor más que suficiente para saber dónde hay que estar. Sí, Andrés, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Leopoldo. ¿No te hace ruido cuando escuchás hablar de causas judiciales, de un vicepresidente mirado por la justicia, cuando hay funcionarios que ya no solamente fueron procesados, sino que además fueron condenados? Digo, ¿todo esto no te hace ruido? Yo creo que las cuestiones que tienen que ver con las causas que vos haces referencia tramitarán, tendrán su curso y su condena o su posición o su decisión judicial en función de lo que corresponda. Pero también me hace mucho ruido lo que yo considero que es central en la historia argentina, que es la corrupción estructural, sobre la cual nadie habla y sobre lo cual los poderes hegemónicos no hacen ninguna referencia. Sin ir más lejos, algunas que tienen que ver con temas de la deuda externa, como por ejemplo la del megacanje. Esas cosas también me hacen ruido. Lo que tiene que ver con lo que vos me haces referencia, yo entiendo que hay un montón de cuestiones individuales que van a ser juzgadas.
Y en mi caso personal y en el movimiento que represento y en el caso de Leopoldo, no vamos a hacer nada que sea ni obstaculizar ni desconocer esas situaciones que tendrán el curso de acción que tienen que tener. Pero me parece que este no es el único punto a tener en cuenta cuando hablamos de corrupción. Porque hablar de corrupción es hablar con un poquito más de amplitud, ¿no? Y lo que yo te estoy haciendo referencia de la corrupción estructural no está tratado en ningún medio. Daría la sensación que hay como una protección mediática a determinadas cuestiones de corrupción. Y hay otras que podrán ser ciertas o no, se verá, pero que son usadas como parte de un instrumento político por parte de los poderes corporativos. ¿Para qué? Tal vez para generar situaciones que tienen que ver con impedir la continuidad de un proceso político que se viene desarrollando desde el 2003 a la fecha, que es muy importante. Andrés, te voy a plantear respuestas, te voy a pedir respuestas cortas en claro. Esto que viene a ser distintos escenarios. Se viene el escenario de la Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Digo, Santoro, un hombre del movimiento de ustedes, va a formar parte de la fórmula, ni más ni menos, digo, al lado de Mariano Recalde. Una gran noticia. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que es posible llegar a un balotaje, por ejemplo, del cual tanto se habla? Mira, no puedo hacer futurología en términos de resultados electorales. Lo que sí creo es que lo que estamos logrando es que los radicales tengan una opción para votar en la elección inminente de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora no la tenían. La provincia de Buenos Aires, pues digo, además hoy estás recorriendo la provincia de Buenos Aires, Armando, ¿cómo la ves? ¿Qué te dice la gente? Bueno, a ver, en primer lugar, la provincia de Buenos Aires, por su extensión, tiene una realidad muy diversa de acuerdo a las secciones electorales. Seguro, vos pero sos un experto en eso. Sí, pero digo, hablemos del conurbano, por ejemplo, ¿no? Donde se concentra, a ver, a la mirada que puedo tener, que poco importa, digo, desde lo comunicacional, pero donde todavía faltan muchas cosas, donde tenés municipios con muchos sectores de pobreza, con muchas carencias. Justamente, lo que yo advierto en estas recorridas y en este trabajo que venimos haciendo es la necesidad de profundizar estas cuestiones que vos decís que faltan, de un proceso que se viene desarrollando en el tiempo y que también es muy bien receptado por la gente el hecho de que haya acuerdos políticos de los sectores, como te decía antes, del campo popular y de los partidos más importantes de la Argentina. Yo creo que estamos logrando transmitir la idea fuerza de que estas cosas, en definitiva, llegan a esas cosas que vos decís, que es generar opciones y situaciones de inclusión para la gente. Te empiezo a hacer la lista de candidatos, digo, ustedes van a estar dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Empezamos, digo, son tantos nombres, ¿por qué todavía no se ha perfilado uno? Digo, ahora se sumó Fernández, éramos poco, apareció el amigo Aníbal y se suma a la provincia de Buenos Aires. Todas las candidaturas, vos sos un hombre en ese sentido experto también, son válidas, evidente, todos tienen derecho a competir y todos tienen derecho a participar. ¿Hay alguna que a ustedes les guste más que vos? Es que nosotros no participamos de la interna del Frente para la Victoria. Nosotros vamos a acompañar la decisión que el Frente para la Victoria impulse, porque tenemos un acuerdo que está planteado entre el Frente para la Victoria a nivel nacional, con lo cual fue expresado en la reunión de Parque Norte, y el Movimiento Nacional Alfonsinista. De ahí para abajo se podrá integrar en los distintos cuadros, en los distintos sectores electorales. Pero habrá que ver cuál es la decisión que el Frente para la Victoria tome o surja de su propio proceso interno. Ustedes van a acompañar, no van a entrar en la pelea de si me gusta más o acompañemos a fulano, sultano, mengano. Nosotros venimos, y lo puedo decir en causa propia, hablando con todos los sectores, trabajando con todos los sectores, integrando con todos los sectores, específicamente en la primera sección electoral, sectores que son de la más diversa composición, y lo que estamos haciendo es desde nuestro lugar aportar a la articulación con todos y cada uno. Ellos después tendrán que dirimir en los ámbitos correspondientes cuáles o quiénes son los candidatos que en definitiva vayan a la elección de octubre. Andrés, sé que estás recorriendo la provincia, la primera sección, pero bueno, no puedo evitar preguntarte por Vicente López y quiero que, a ver si los chicos tenemos una imagen de alguien que dicen que se vuelve a presentar o no. Entonces, ¿para qué más lo conocés? Digo, por eso. Sí, por supuesto. Enrique García. ¿Vuelve, no vuelve? Ahora no te estoy preguntando esto, lo que digo es, si vuelve, ¿cómo te cae a vos? ¿Lo has conocido? ¿Tu familia ha estado muy cercano a él? Sí, vos sabés perfectamente que, para ponerle un nombre y apellido, mi padre puntualmente ha sido funcionario, secretario de Economía y Hacienda de casi 2 periodos de la gestión de Enrique, así que mirá si lo conozco. Obviamente creo que es un actor político importante dentro de lo que es la realidad política de Vicente López. Me parece que tiene obviamente toda la posibilidad de competir
y creo que es una opción muy válida porque representa a una gran porción del electorado y también del electorado radical, ¿por qué no decirlo? Y podría ser un articulador de una integración, pero a ver, esa es una decisión que yo todavía no puedo ni decirte que va a ser así o no va a ser así, porque tampoco he visto. ¿A vos te gustaría, digo, en términos personales, te gustaría que estuviese japonés otra vez? Me gustaría que compitiese. Gracias, Andrés, por Gracias estar. a vos por la invitación. Nos vamos, tuvimos un programita, me parece que picante, digo, ¿no? Porque pasamos Frente para la Victoria, gente del radicalismo, gente que se ha sumado ahora al Frente para la Victoria. Han pasado protagonistas y han pasado a la actualidad. Esta actualidad que dentro de 7 días mediante vamos a estar nuevamente compartiéndola con ustedes. Buena semana, gracias.